No, muy largo y muy complejo. Bueno, Ah, no, gracias, pero no. Perfecto. Últimas noticias. Bien. Como individuos, nosotros estamos rodeados de medios de comunicación, libros, periódico, internet, pero ¿te has puesto a pensar cuáles son las funciones de los medios de comunicación? ¿Y cuál es el papel que desempeñan en nuestra sociedad? Se dice que los medios de comunicación se distinguen en dos tipos fundamentales. El primero lo conocemos como medios de comunicación de masas. Este se caracteriza porque un solo emisor se dirige a la vez a un público amplio. Piensa en la televisión, radio, prensa, páginas web o blogs, en los que uno o varios autores individuales se dirigen a un grupo de receptores o espectadores más o menos amplio. También tenemos a los medios de comunicación personales, que son los medios que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, donde todos somos a la vez emisores y receptores. Por ejemplo, el teléfono móvil, los chats, los foros. Una vez sabiendo esto, se dice que los medios de comunicación tienen tres funciones elementales, las cuales son informar, formar y entretener. Pero, ¿realmente nos informan o solo nos forman y entretienen? En general, nosotros como público nos informamos con los medios y así sabemos qué pasa en el mundo. Es labor fundamental de los periódicos, ya sea en prensa, escrita o en internet, y también de los programas informativos que tienen todas las cadenas de radio y televisión, telediarios, reportajes informativos especiales, etc. A veces también nos formamos, bien sea con revistas especializadas o ya en televisión, viendo por ejemplo documentales de naturaleza y ciencia, programas de cocina, jardinería, etc. O incluso más formalmente siguiendo cursos de idiomas. Pero sobre todo, nos entretenemos con todo lo atractivo que los medios nos ofrecen. Juegos y páginas multimedia en internet, música en radio y todo lo interesante que nos ofrece la televisión. Series, películas, animaciones, retransmisiones deportivas, concursos, etc. Y los medios nos entretienen y nos entretienen. Pero, sí, hay muchos peros en esto. Nos faltó una muy pequeñita función. ¿Cuál? La función publicitaria. Porque sí, nos tienen que vender cosas. Pon atención, mija, estoy explicándolo. Los medios de comunicación, al ser instrumentos que llegan a muchísimo público, son una ventana perfecta para anunciar productos y marcas. Además, los medios de comunicación son, en su mayoría, empresas privadas. Y eso quiere decir que necesitan de dinero para sobrevivir y obtener beneficio económico. Por eso la promoción que sueles ver está acompañada de bastantes anuncios publicitarios, ya que tanto a la marca como al medio de comunicación les beneficia. A la marca porque al anunciarse consigue que los ciudadanos conozcan sus productos, y al medio, obviamente, porque le cobra dinero a la marca por anunciarse. Oye, te falta una función. Cierto, me faltó la función ideológica, donde la política y la economía controlan todo. Como habíamos mencionado antes, al ser los medios de comunicación instrumentos que llegan a un público exagerado, son también una ventana perfecta para difundir ideologías y formas de pensar determinadas. Hay muchas personas que sostienen que los medios de comunicación tienen una clara función de influencia ideológica y que lo que se dice en ellos, y sobre todo en sus informativos, está controlado por los grupos de poder político y económico. Si estos grupos de poder consiguen transmitir unas ciertas ideas a través de los medios, les resultará más fácil conseguir videos en las elecciones y conseguir así más poder. Tal es el caso que a principios del siglo XX, el cine era uno de los pocos medios de comunicación de masas eficaz para llegar a la gente,
ya que, aunque existía la prensa, era poca la población que sabía leer, y desde esos comienzos se dieron muchísimos casos de propaganda política a través del cine, como intento de decirles a la ciudadanía qué tenía que pensar. Recordemos algunos casos: el cine de propaganda nazi durante el gobierno de Hitler en Alemania, el cine revolucionario soviético durante los diferentes gobiernos de la Revolución Socialista, el cine bélico norteamericano durante las guerras mundiales, que animaba a la población a justificar la guerra e incluso a alistarse en el ejército. Sí, ya entendimos todo sobre medios de comunicación en general, pero iremos a algo más específico. Sí, me refiero a mi México mágico. La historia de la creación de los medios de información y de comunicación se remonta a los medios escritos, es decir, a los periódicos al siglo XIX, a la radiodifusión y a la televisión al siglo XX. Los gobiernos posteriores a la Revolución fueron los encargados de desarrollar la industria en México. La industria petrolera mexicana, las carreteras, la construcción inmobiliaria urbana, la aviación, la industria de las telecomunicaciones, la telefonía, la radio y la televisión. Por supuesto, cabe mencionar que este desarrollo incluyó una relación estrecha entre intereses públicos y privados. El modelo de modernización del Estado y la sociedad fue imitación del poderoso vecino del norte. Así es, somos la copia de Gringolandia. El inodoro recomendó un lugar llamado Gringolandia. Papá, no vinimos al otro lado del mundo para comer en Gringolandia. Gringolandia. Qué mal que nos tocó Chafachusetts. El estímulo para el desarrollo de los medios de comunicación se basaba en un potencial mercado de masas, que abarrotaba las salas de cine y veía con asombro y ansiedad la magia de la televisión. En 1930 se otorga la concesión para la creación de XEW Radio a Emilio Azcárraga Vidarrueta. En 1950, XHTV Canal 4 al señor Rómulo O'Farrill. En 1951, XEWTV Canal 2 Televicentro al mismo señor Azcárraga. En 1952, XHGC Canal 5 al inventor de la televisión a color ingeniero González Camarena. Y en 1955 se constituye con la unión de los tres canales Telesistema Mexicano, con una mayoría accionaria de Emilio Azcárraga. Siempre se supo, puesto que nunca se ocultó, que el artífice de este proyecto fue el presidente Miguel Alemán. Nacía, pues, la radio y la televisión mexicana por este matrimonio que se mantiene hasta el día de hoy entre la iniciativa privada y el Estado. El Estado, en un intento para independizarse del sometimiento a la televisión privada, creó el Canal 13 de televisión, que a la postre sucumbió ante el embate privatizador del neoliberalismo salinista, que en el colmo del cinismo utilizó al hermano incómodo para financiar al próximo dueño de TV Azteca. El panorama de este paisaje de las telecomunicaciones en México determinó la práctica del periodismo radiofónico y televisivo. Desde siempre, la norma que siguió esta industria fue la de la ganancia, el interés comercial sobre cualquier otro. Negocios, 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 más negocios. El dinero es dinero. Creo que no seríamos tan crédulos, o sí, como para sublimar una televisión que su misión esté a favor de la educación, a la cultura o al mismísimo arte y a la contribución de mejorar a la sociedad, sin que ésta no obtenga o por lo menos recupere los costos de inversión y operación. Así es, las telecomunicaciones son meramente negocio. Una vertiente más. ¿Hasta qué punto se puede ejercer la libertad de expresión en México? El Estado mexicano reconoce en el artículo 6 de la Constitución mexicana que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. De este modo, es fundamental que exista acceso a la información, no se persiga a los periodistas y se proteja su integridad física. Garantizando esto, se podrá fomentar una ciudadanía informada y activa, que exija a sus gobernantes y haga efectiva la democracia. ¿Realmente los comunicadores o los periodistas que tratan de dar información a través de internet, de televisión o periódicos son protegidos? ¿Y quien logra hacerlo lo hace con transparencia y veracidad?
Los periodistas reconocidos arriesgan muchas veces su vida defendiendo la libertad de informar a la ciudadanía. La auténtica libertad de expresión no puede separarse de la verdad, por lo que una prensa libre e informada siempre deberá buscar la veracidad y la ética antes que el beneficio personal.